Heike Monogatari. Aunque el estilo artístico no es típico del anime moderno, tanto este como la animación son hermosos. La directora Naoko Yamada sabe exactamente cómo encuadrar las tomas, así como manejar el drama para dejar el máximo impacto emocional. La inevitable tragedia entretejida en la historia hace que verla sea una experiencia agotadora. Además, debido a los orígenes de la historia como un drama épico y político japonés, hay muchos, y quiero decir muchos, nombres que suenan similares. Tenía que revisar regularmente los artículos de Wikipedia para asegurarme de diferenciar correctamente entre Kiyomori, Koremori, Sukemori, Shigemori y decenas de otros. También me tomó una eternidad darme cuenta de que Heike y Taiba eran sinónimos para los propósitos de la historia, y saber eso antes me habría ahorrado mucha confusión. La escritura tampoco está exenta de defectos, al menos en mi opinión. Con tantos personajes y la mayoría de las escenas con muchos diálogos, es difícil formarse una idea de las decisiones de cada persona. El ritmo es errático y los cambios de tiempo repentinos de la historia se sienten incómodos porque el personaje principal no envejece, excepto que vemos fragmentos de ella en el futuro cuando es claramente mayor. También hay una inconsistencia en la trama en la que el personaje principal, que puede ver el futuro, ve el futuro de uno de los otros personajes, solo que ese futuro nunca llega a pasar. Hay una posible explicación de que el personaje principal cambia el futuro con sus acciones, pero eso socava el enfoque de la historia en la inevitabilidad. También quiero abordar algo de lo que he visto quejarse a algunos espectadores, y es la falta de un protagonista activo. Es cierto que el personaje principal realmente no hace nada hasta el final, y entiendo que a la gente no le guste el anime por esa razón. Para mí personalmente, sin embargo, no lo haría de otra manera, porque la pasividad del personaje principal hace que la sensación de impotencia ante la historia sea mucho más tangible. Creo que la historia se debilita un poco cuando tiene su arco personal al final. Se siente muy poco conectado con la historia de Heike. Pero eso es una cuestión de preferencia personal. Me resultó muy difícil conectarme con algunos de los personajes debido a los muchos saltos de tiempo. La historia intenta contarse a sí misma en un formato de fragmentos de vida, de vez en cuando asomándose a la vida de los personajes para crear una historia coherente. La trama está demasiado simplificada, lo que la hace parecer muy básica. Siento que dolieron mucho los arcos emocionales. Aún así, el simbolismo ayuda un poco a transmitir la historia de manera no verbal donde el ritmo puede verse afectado. Pero a pesar de todo disfruté mucho este anime. Lady Tokuko se siente como un personaje de Yamada. Me encanta cómo se la presenta como extremadamente fuerte y femenina a pesar de los roles de sexo limitados en la era Heian de Japón. El arco de Biwa, aunque sufrió un poco por el ritmo, también fue bastante conmovedor. Los temas de la historia están fuertemente influenciados por el budismo y creo que la historia los maneja muy bien. Discute el existencialismo del destino, pero aún así no se relega a la resignación impotente. Este tema rezuma perfectamente del espectáculo, desde la dirección, la banda sonora y hasta los diversos personajes secundarios y principales que exploran a fondo los matices de estas ideas. Estas ideas culminan con uno de los episodios finales más conmovedores. Si hay una palabra que usaría para describir este proyecto sería ambicioso. Condensar toda una epopeya popular de varios volúmenes en un anime de 11 episodios es una tarea extremadamente desalentadora. Si bien el anime adolece de este defecto inherente, la dirección, la banda sonora y el uso inteligente de los personajes y la narración de historias crean una trama más o menos emocionalmente coherente con momentos increíbles. Si quieres aprender más sobre la historia japonesa o quieres ver una obra de arte experimental, lo recomendaría. Si bien no es para todos, definitivamente tiene muchos momentos que son gratificantes. Kill la Kill. La historia está llena de acción y suceden muchas cosas en los 24 episodios que tiene. Solo hay un episodio de relleno, e incluso entonces presenta aspectos de la serie que son importantes. Es una trama extremadamente retorcida, especialmente cerca del final. Para la trama en sí, la idea es muy intrigante, pero la mitad sirve para justificar los atuendos diminutos. Quiero decir, es una buena historia. Lo que me atrajo y me hizo verlo fue la estética visual. La animación de Kill la Kill muestra detalles distintivos en los diseños de personajes y mucha imaginación. Si algún personaje parece el clon de otro, es completamente intencional. Los colores son un espectro, desde marrones arenosos y aceitunas hasta arcoíris brillantes y, por supuesto, un énfasis en el color rojo.
Este enfoque grandilocuente del arte no es más que atractivo y hace que las escenas más delicadas de la serie sean apetecibles. Hay momentos en los que claramente falta la animación, como una secuencia temprana en la que Satsuki corre hacia un edificio, pero en general es muy buena. La banda sonora es de elogiar. Tan dramática como su arte, la música crea el ambiente perfecto para cada situación. Desde el crescendo draconiano del leitmotiv de Satsuki Kiryuin, hasta el ritmo rebelde del tema de Ryuko Mato y el ostentoso rizo del acompañamiento de Raigo, no hay nada fuera de tacto o gusto. Si algo puede animarte para una buena pelea o ralentizarte para una escena conmovedora, es la banda sonora de este anime. Tengo dudas sobre las motivaciones detrás del diseño de los personajes y motivaciones de estos, pero hay algunos personajes que realmente no me gustan en términos de desarrollo y, en general, creo que Trigger hizo un buen trabajo al hacer que estos personajes fueran vivos y genuinamente interesantes. Incluso las piezas de ropa te darán ganas de llorar, y no porque tengan un diseño ridículo. Todavía tengo un apego a Nonon Hakuzure, la pequeña Magdalena que suena como un gato moribundo. Realmente te hacen odiar a los personajes que se supone que debes odiar, lo cual es bueno. Este anime se basa mucho en la idea de que mostrar la carne es empoderador, o al menos no es algo malo en absoluto. Pero esto se logra a través de la violación del consentimiento casi la mayoría de las veces. Senketsu literalmente fuerza a Ryuko a aceptarlo. Esto se ve como algo bueno, y ella no puede alcanzar su máximo poder sin aceptar tanto su presencia como su desnudez cercana, y constantemente siendo llamada exhibicionista. La presencia temprana de Aikuro Mekisugi en la serie también se excusa, a pesar de que claramente se siente incómoda con su comportamiento y su desagradable hábito de desnudarse al azar. Sin embargo, su condición de buen tipo hace que esto esté bien, o incluso supuestamente gracioso. Sin embargo, los villanos también violan repetidamente el consentimiento de los protagonistas, lo que se muestra como incorrecto. Por supuesto, la conexión de sangre entre uno de estos villanos y los protagonistas agrega elementos adicionales de maldad, lo que se suma a la maldad del antagonista en cuestión. Es algo como violación encubierta. Los personajes constantemente, en especial la protagonista, son forzados a enseñar carne constantemente. Ese detalle se me hizo algo perturbador y más teniendo en cuenta que la serie continuamente hace el esfuerzo de disfrazar o encubrir esa violación. También hago un recordatorio de que la mayoría de los protagonistas son menores de edad, lo cual agrava todavía más este hecho. Por supuesto, la serie tiene cosas muy interesantes. Buenos personajes con sus respectivas motivaciones y planes, buenos villanos con buenas razones y trasfondo, buena animación, banda sonora y peleas, etc. Pero la serie me pareció extremadamente ambigua con la desnudez, incluso llegando a parecer que estaba encubriendo la violación. Hanasaku Iroha. Al igual que otros animes de PA Works, Hanasaku Iroha ha logrado brindar una experiencia bastante única, pero esto no es necesariamente algo bueno. Si tuviera que resumir la idea de este anime, podría expresarse simplemente como aprender a amar tu trabajo. Es una idea bastante realista, y me hubiera sido difícil imaginar que entraría en una serie con una crisis de identidad como esta. La historia comienza cuando el personaje principal, Ohana, es obligada por su madre a mudarse con su abuela, que resulta ser la dueña muy estricta de una posada de aguas termales. Al verse obligada a trabajar por alojamiento y comida, Ohana decide hacer todo lo posible para aprovechar al máximo su vida. La serie realmente comenzó maravillosamente como una historia muy prometedora sobre la maduración y volverse mayor. Tenía un diseño artístico de primer nivel y una premisa lo suficientemente convincente como para respaldar a nuestro personaje principal en su maduración. El problema es que la serie tenía un equilibrio extraño entre tratar de ser un drama que pudiera tomarse en serio y una historia que a menudo deshonraba a su elenco a favor de una comedia no tan buena. Esto saldría a la luz a partir del episodio 3, donde, de repente, la serie es convertida en un fanservice extraño. No tengo ningún problema con la comedia, pero en una historia que se cansa de tomarse a sí misma en serio, nunca debe hacerse a expensas de la dignidad de cada personaje. Uno de los mejores representantes de esto en la serie es el personaje de Minko, que se supone que es una chica muy malhumorada pero hermosa con una mente enfocada en cumplir su misión de convertirse en chef. Desafortunadamente, sus gestos y acciones a menudo carecían de gracia y estilo, por lo que a menudo solo parecía una persona innecesariamente enojada y desagradable. El equilibrio de su personaje definitivamente mejoró a medida que avanzaba la serie, pero el manejo de su personaje fue bastante pobre y condujo a varios momentos incómodos en la serie.
Aún así, estos problemas generalmente se produjeron a expensas del elenco masculino en lugar del elenco femenino, lo que hizo que Minko se viera bien en comparación, sorprendentemente. A lo largo de la serie, este anime tenía una inclinación por mostrar que los hombres eran mucho más incompetentes en todo lo que hacían en comparación con sus compañeras. El tío de Ohana, Enishi, siempre se muestra como un tonto incompetente que nunca podría compararse en habilidad con su madre o su hermana mayor cuando se trataba de administrar la posada Kisui. Primero se muestra que el cocinero Toro es un chef serio, pero luego a menudo se lo muestra como un tonto insensible y torpe. El interés romántico de la protagonista, Kou, aparentemente solo conocía el método de inacción en su relación romántica unilateral y procedió a bailar melancólicamente todo el tiempo en vez de tomar riendas y hacer algún movimiento o declararse incluso. En lo que respecta al elenco femenino, el personaje de Ohana fue la estrella brillante de la serie, y sería difícil encontrar a alguien a quien realmente no le guste su personaje. Sus pequeñas frases se convertirían en aspectos característicos de su personaje por los que tanto el elenco como el público llegarían a amarla. Un personaje dijo una vez que Kisui es divertido solo porque ella está ahí y no podría estar más de acuerdo. Sin su personaje, dudo que este programa hubiera funcionado. Ella era una chica obstinada que a menudo cargaba con un mundo caótico. Constantemente se metería en los problemas de la gente y trataría de arreglarlo todo. El elenco la etiquetaría como desconsiderada por hacerlo, pero esta desconsideración es precisamente lo que hizo que su personaje fuera tan agradable. Al igual que algunos de los personajes, la trama a menudo se manejó de manera muy incómoda. Los hilos principales de la trama consisten principalmente en los problemas románticos de Ohana con Kou cuando se mudó de Tokio, Ohana encontrando un lugar para sí misma en esta nueva vida mientras aprende a apreciar su trabajo, y la crisis inminente que es el futuro de la posada, tanto financieramente y en el liderazgo. Todo esto estaba claro al menos al final, pero a menudo se desviaba. Varios de los arcos a lo largo de la serie parecían apuntar en direcciones completamente diferentes. Los peores de todos fueron los que involucraron a Enishi. Varias veces se nos hace creer que él tomaría el liderazgo de la posada y realmente la conduciría en una buena dirección solo para descubrir que es incompetente e incapaz de hacerlo. Muchas veces se nos muestra a Ohana progresando en su nueva vida en ciertos arcos, pero luego cambia y la pinta como una persona angustiada que no sabe exactamente lo que quiere hacer, junto con grandes problemas de autoestima. Estos son solo dos ejemplos del tipo de marcha atrás y avance al mismo tiempo que este espectáculo pisa constantemente, lo que realmente se vuelve aburrido a medida que avanza. Es difícil saber qué es lo que el anime está tratando de mostrarnos o decirnos. A veces entorpece ciertos mensajes que son muy desagradables, y otras veces no capitaliza lo suficiente las cosas buenas que está tratando de decir. A pesar de esto, por supuesto, el mensaje principal siempre fue aprender a amar tu trabajo, y eso es algo que creo que cualquiera puede respaldar. No me encantaron los diseños de personajes, pero no estaban mal. El lado del audio de este programa, por otro lado, tenía muchos problemas. Las pocas pistas que tenían eran bastante olvidables. No hay nada de malo en utilizar la magia del silencio, pero debe usarse correctamente, algo que la serie definitivamente no hizo. A pesar de mi tono, este anime no fue del todo malo, y definitivamente encontré entretenimiento a lo largo de él, aunque a veces por las razones equivocadas. Hubo suficientes puntos altos en esta serie para que yo la mirara con cierto cariño. De hecho, fue una experiencia única, precisamente porque era una mezcla tan exasperante de amor y odio. Shingeki no Kyojin temporada 1. El anime popular rara vez recibe críticas equilibradas. O tienes gente adorando o gente tirándole mierda. Shingeki no Kyojin no es diferente en este sentido, pero en mi opinión merece gran parte de los elogios que recibe. No diría que es una obra maestra que cambia la vida, pero tampoco es tan superficial e insulsa como muchos animes shonen demuestran ser. Empezaré un poco por los defectos. Shingeki no Kyojin se vuelve predecible a medida que avanza. Ciertamente tiene elementos sorprendentes, pero cuando la progresión de la trama se vuelve dependiente de un giro importante en la historia, comienza a ser un poco obvio cómo resultarán las cosas. Ahora, puede que no sea el anime mejor escrito de la historia, pero ciertamente se encuentra entre los más absorbentes y los más intensos. Construye un mundo rico y complejo con una sociedad interesante y una historia cuidadosamente elaborada.
Vemos la estructura de las Fuerzas Armadas, el sistema de clases sociales y las vidas y aptitudes de varios grupos demográficos claramente expuestos ante nosotros, incluso cuando no son necesariamente parte integral de la trama. Lo hace creíble, y eso lo hace absorbente, y esto a su vez puede hacerlo apasionante. Cuando llega a la acción, es una experiencia catártica, plagada de violencia brutal junto con el típico flash del género shonen. Se ve bien y pega muy fuerte. Cuando se ralentiza para priorizar el drama, generalmente se siente personal y relevante, siendo el mejor ejemplo el final del arco de la expedición. Desafortunadamente, los personajes se sienten un poco estáticos, pero hay un buen desarrollo que depende de conflictos de personajes e historias de fondo interesantes. Sin embargo, a veces, se hace evidente que varios personajes se olvidan a lo largo de la historia, aunque eso cambia en las siguientes temporadas. El arte y la animación merecen todos los elogios que reciben. La animación tiene peso y la estética es efectiva e inusual. A veces, y con mayor frecuencia cuando el programa se ralentiza, los modelos de personajes inconsistentes se vuelven notorios, pero no en un grado preocupante. La banda sonora es casi perfecta. Fantástica partitura musical y gran actuación de voz. Independientemente de lo que uno piense de la historia, estaría equivocado si no se llama a Shingeki no Kyojin otra cosa que no sea una obra maestra técnica. No hay mucho más que decir, así que los dejo con esta declaración final. Mírenlo. Shingeki no Kyojin temporada 3 parte 1. El desarrollo es una parte importante de una serie en su conjunto para mantener a la gente enganchada. Si tus personajes permanecen estancados, es difícil seguir un arco que no sea esta persona hace esto cada 3 episodios para ganar. Creo que Shingeki no Kyojin ha sido un gran ejemplo de distintos enfoques y propósitos a lo largo de las temporadas y de hecho es la razón por la que reseño cada temporada por separado. Por lo diferentes que se sienten cada una de ellas. Si bien comienza en la temporada 1 como lo que parece ser porno gore, se convierte en una trama intrincada de los problemas de una nación con una monarquía autoritaria, racismo y genocidio. Si bien algunos misterios están cerca de resolverse, otros aún permanecen en segundo plano. Dos cosas se han desarrollado bien en estas 3 temporadas. La historia y los personajes. La historia se ha convertido casi en una trama de intriga política completa en lugar de simplemente una historia de lucha contra los titanes. La estructura real de la sociedad se vuelve mucho más evidente, con su relación con el reino y cómo esa estructura de poder ha permanecido en su lugar durante tantos años. Los apellidos incluso importan con el paso del tiempo, con algunos linajes marcados como enemigos del Estado y otros amados y eternos amigos. A algunos realmente no les gustó que la dirección se alejara de la acción trepidante y satisfactoria, sin embargo, agradecí el cambio. Aprender más sobre este universo parece parte integral de la experiencia, y es paralelo a las experiencias que atraviesan los personajes a medida que aprenden sobre su mundo muy pequeño. En general, el ritmo es decente, y no sufre algunos episodios de aceleración y desaceleración pobres de los que sufren otros animes. Es una construcción lenta y metódica hacia un clímax que fue bastante satisfactorio. Las agendas de los personajes se revelan con el tiempo, y no siempre es solo un monólogo de una pista lo que revela los planes de los villanos, sino que se ejecutan lentamente los puntos de la trama en los que intentan imponer su voluntad en el mundo. Algunos lo hacen por el poder, otros por la paz y otros por la venganza. Sin embargo, poco a poco las verdaderas intenciones de todos pasan a primer plano. Algunos también ganan motivación con el tiempo, o cambian sus puntos de vista por completo. Regrese a la temporada y vea las motivaciones de Eren como una venganza directa, y vea si se comparan con la forma en que termina esta temporada. Las habilidades de estos personajes se desarrollan con el tiempo, pero también son coherentes a la hora de no cambiar de personalidad entre conflictos. Pueden crear un personaje sin hacer un estereotipo, o hacer que solo dependan de un truco. Sasa es un buen ejemplo, la comida es su chiste, pero todavía se la interpreta como un personaje serio en el combate y la historia con sus interacciones con Connie y otros. Si tuviera alguna queja, sería que prefería el estilo de arte antiguo. No es que este nuevo sea necesariamente soso, pero pensé que el anterior le agregaba mucho sabor e intensidad al mundo. Las peleas y las animaciones siguen siendo geniales. Son mi boy. Son mi boy irrumpió en escena en el otoño de 2021 y rápidamente demostró estar entre los animes más singulares, desafiantes y ambiciosos de los últimos años.
Si alguien me pregunta cuál es mi período de anime favorito, responderé rápidamente que fueron los 10 años entre 1995 y 2005. Evangelion fue un enorme éxito financiero a pesar de ser extraño, poco convencional y no tomar la mano del espectador. Esto marcó el comienzo del período más creativo y audaz en la historia del anime, donde toneladas de cosas raras y artísticas obtuvieron luz verde que probablemente no lo habrían hecho en ningún otro período. Ejemplos de anime de este período incluyen las películas de Satoshi Kon, Paranoia Agent, Serial Experiments Lain, Technolife, Haibane Renmei, Viajes de Kino, Musisi, Utena, Cowboy Bebop, Princess Tutu, Bugipop Phantom, Full Moon, etc. Zombie Boy es un regreso a ese nivel de libertad creativa. Es como un Serial Experiments Lain en un mar de isekai y romances de mierda. Sin embargo, aquí es donde surge el problema con Zombie Boy. Zombie Boy no hace un muy buen trabajo como un programa de entrada para que las audiencias modernas de anime se interesen por él. Si te encanta intentar interpretar metáforas y necesitas una introducción al existencialismo, Zombie Boy es genial. Para todos los demás, me temo que Zombie Boy será dolorosamente lento, seco, a menudo esotérico y, en general, no demasiado gratificante. Evangelion es filosófico, pero también tiene robots gigantes, waifus, escenas de acción e incluso escenas de terror. No necesitas ser un snob para apreciar algo de Evangelion. Lane tiene un gran horror atmosférico. Utena y Princess Tutu son divertidas a la par que tienen un desarrollo muy singular e interesante. Zombie Boy después de los primeros 5 episodios tiene metáforas interminables sobre cómo apesta la edad adulta, pero nunca puedes volver a ser un niño. Junto con el mensaje repetido de que tu vida no tiene un significado innato más allá del que tú mismo elijas darle, porque vives en un mundo caótico e indiferente. Un ejemplo de una metáfora del episodio 2 es que los niños están a salvo en la escuela y los artículos se duplican, pero si viajan fuera de la escuela, tienen que pagar por los artículos o estallarán en llamas. Ya saben, porque las cosas no son gratis en el mundo real. Sí, las metáforas son a menudo así de obvias. Zombie Boy tiene algunos episodios genuinamente agradables, como el episodio de desarrollo del personaje de Cat con manos jugando béisbol. La mayoría de las veces, Zombie Boy es como si Angel Sec fuera un anime de 12 episodios en lugar de una película experimental de 1 hora. Como nota positiva, el arte y la animación son espectaculares. Esto fue escrito en su totalidad por un artista de toda la vida sin experiencia previa en escritura, lo que se nota de inmediato. Las imágenes están muy bien planeadas y tienen una visión precisa, pero hay grandes lagunas en la trama que nunca se explican. Al escritor claramente no le importó que estos elementos no fueran explicados porque tiene la mentalidad de un artista visual. Toda la trama es que un aula de estudiantes se teletransporta repentinamente junto con el edificio de su escuela a una extraña red de dimensiones paralelas. ¿Qué causó que esto sucediera? Nunca se explica. Es posible que su director sea un dios sádico que lo hizo como un experimento, pero esa es otra trama secundaria que se deja a la interpretación. Aprendemos que la respuesta a uno de los acertijos termina siendo que los gatos mágicos parlantes lo hicieron, pero las soluciones en Zombie Boy a menudo solo conducen a más preguntas. Zombie Boy también tiene una banda sonora bastante buena y a esto se suma la atmósfera y las escenas lúdicas. Hace su trabajo sin ser entrometido. Realmente no tengo mucho más que decir al respecto. Honestamente, los personajes de Zombie Boy son una mezcla. Algunos de los personajes, como Nozomi y Mizuo, son personajes convincentes con un rico desarrollo de personajes y arcos prolijos, pero otros, como Asakaze, no aportan mucho. Odio el hecho de que el personaje más entretenido, Rajdani, desaparece durante buena parte de la serie. Es difícil desarrollar completamente 8, 10 personajes en 12 episodios, por lo que, por supuesto, algunos personajes terminan siendo mejores que otros. Shingeki no Kyojin temporada 2. ¿Recuerdas a los titanes que aterrorizaron a la humanidad cuando aparecieron en la primera temporada? ¿O cuando Eren se transformó en un titán y desempeñó un papel fundamental para ayudar a la humanidad? ¿Qué tal el momento en que Eren y sus amigos se dieron cuenta de que uno de sus camaradas también es su mayor enemigo? Shingeki no Kyojin no pierde el tiempo en darles a los fanáticos lo que quieren y esa es una secuela que sigue el mismo camino. No cometer errores. La segunda temporada salta directamente a la carne del espectáculo como un tren bala. No se basa en narraciones aburridas para recapitular los diálogos, sino que los presenta a través de eventos.
Los primeros episodios reintroducen a los personajes principales como Eren, Mikasa, Armin, Reiner, Bertolt, Sasha, Hansi, etc. Tampoco ha pasado mucho tiempo desde la derrota del titán hembra. Sin embargo, se nos presentan nuevos enemigos y conflictos. Uno de los más notables se encuentra en el tráiler. Un titán con forma de bestia. Otros conflictos en la segunda temporada incluyen el misterio en evolución de ciertos personajes. Los secretos que guardan se vuelven más y más complicados a medida que avanza la historia y aprendemos sus motivaciones. Además, la segunda temporada se basa más en las relaciones de los personajes fuera del elenco principal. Por decirlo menos, la temporada 2 no se trata solo de la guerra contra los titanes, sino de cómo los roles de ciertos personajes pueden afectar al mundo entero. La temporada 2 intenta hacer muchas cosas. A veces, se siente como un drama de guerra de fantasía, mientras que otras veces se siente como una historia de misterio. Cuando mezclas muchos géneros, el espectáculo se puede interpretar desde muchos ángulos. Sin duda, el misterio será uno de los factores claves que mantendrá la historia atractiva para los espectadores. A partir de esta temporada, descubriremos revelaciones sobre ciertos personajes y qué los influye para convertirse en lo que son. Estos a menudo se cuentan a través de flashbacks y se hacen de manera efectiva a través de una narración perspicaz. Muestra en lugar de contar acerca de los acontecimientos. Además, nos hace entender mejor a los personajes. Ahora, para algunos fanáticos, esto podría ser una señal de que la serie será víctima del ritmo lento. Es algo cierto, ya que deseo que algunos episodios aceleren más el ritmo. Puede retrasar la serie especialmente si es un personaje que no les importa. Sin embargo, también es importante ya que Shingeki no descarta personajes en favor del elenco principal. Los principales personajes secundarios como Sasha, Ymir y Krista obtienen más caracterización que no se vio en la temporada anterior. Además, la serie aún dedica tiempo a que los espectadores entiendan más sobre el trío de nuestro elenco principal. Eren, Mikasa y Armin. Desafortunadamente, con solo 12 episodios, no espere que la segunda temporada le dé a todos los personajes la oportunidad de brillar. A pesar de la interesante historia, los elementos misteriosos de la temporada 2 no son exactamente difíciles de descifrar. En realidad, es bastante fácil juntar ciertas piezas. Cada episodio construye más y más en la historia, pero algunas pistas serán mucho más obvias que otras. Deja abierto a algunos resultados predecibles. Sin embargo, también diría que la temporada 2 logra desarrollar el suspenso independientemente de cómo resulte el resultado. Inyecta psicología a través del uso efectivo de la narrativa, los diálogos, el lenguaje corporal y las interacciones de los personajes. En algunos de los episodios posteriores, podemos ver cómo ciertos personajes muestran su verdadero yo de maneras que serán muy memorables. Se hace aún más efectivo a través de la sincronización de ciertas escenas. Dirigir un programa como Shingeki no Kyojin requiere una mente creativa para conectar el guión y tengo que decir que lo hizo bastante bien. Para resumir la calidad de producción es bastante fácil decir que la temporada 2 de Shingeki no Kyojin es un claro ejemplo de cómo debería ser la fantasía oscura. Cada episodio es fluido, desde la acción intensa, las expresiones de los personajes y la coreografía. Hasta cierto punto, incluso el CGI está bien hecho y eso no es fácil de lograr para muchas series. Las expresiones de los personajes resaltan la personalidad de los personajes, ya que hace que los fanáticos se entusiasmen más con ellos. La temporada 2 lo logra a la perfección con personajes como Eren, Mikasa, Reiner e Ymir. También puedo decir con seguridad que los titanes en esta temporada se ven tan intimidantes sino más que la temporada anterior. Conocida por su calidad de producción de alto nivel, la banda sonora de la temporada 2 tampoco se queda atrás. Las canciones temáticas suenan familiares en comparación con la temporada anterior, pero tienen más simbolismo y escenas vertidas para mostrar su historia. Hiroyuki Sawano regresa con su oficio. Está a la altura de esas expectativas, especialmente en algunos de los momentos clave que deja asombrado. Finalmente, el manierismo de la voz de los personajes funciona de maravilla, ya que el elenco se adapta perfectamente a sus roles, especialmente para personajes como Reiner e Ymir. Una vez más, Shingeki no Kyojin ofrece lo que los fanáticos quieren desde que terminó la primera temporada en 2013. Han pasado 4 años, pero al ver los primeros episodios, se sintió como si hubiera sido ayer. Hace su trabajo al vender su historia con su variedad de géneros mezclados. Con un elenco de personajes tan colorido, los fanáticos se emocionan al ver cuáles serán sus roles.
Con un estudio como WIT la calidad permanece en buenas manos. Cyberpunk Edgerunners. Desde el principio, Edgerunners deja en claro que es un proyecto apasionante de principio a fin, hecho por personas extremadamente apasionadas por la animación y que entienden el entorno y los temas de Cyberpunk 2077. El anime está lleno de estilo y delicadeza que es raramente visto en el anime de hoy. Por lo general, la mayoría del anime tiende a sufrir el uso de diferentes atajos para ocultar sus fallas en la animación, tomas de personajes fuera de modelo e incluso quedarse sin presupuesto más adelante en la serie. Pero Edgerunners vuela hacia la luna con cada fotograma que parece encajar en una pintura y la animación de Trigger es más fluida que nunca. Un buen ejemplo de esto sería el episodio 6, que parece un segmento de Animatrix con imágenes que parecen más abstractas y diferentes en comparación con la norma, y el episodio apunta a una vibra más de los años 80 y 90. Fue el episodio en el que los animadores decidieron ser más creativos y darle el mayor cuidado y atención posible. En 10 episodios, Trigger también elaboró una historia independiente que hizo más que la mayoría de las series en 4 temporadas completas. Y mucho de esto se debe a sus personajes. Si bien los personajes definitivamente parecen básicos a primera vista, dan una impresión tan buena que terminas amándolos a pesar de esto. David comienza como un protagonista suave pero va creciendo a medida que avanza la serie. La serie incluso intenta deconstruir su tropo, estableciéndose como un protagonista que acumula más y más aumentos hasta el punto en que se siente menos humano y más como una máquina. Intenta vivir por los sueños de sus amigos y familiares, para lograrlos por su bien. Pero solo termina arruinándolo más tarde. Mayne sirve casi como una figura paterna para David y enseñándole cómo sobrevivir en Night City. Lucy actúa como la femme fatale que comienza muy fría y distante, pero pronto se abre una vez que David aparece en su vida. Especialmente Rebecca, quien a pesar de parecer una mueblob genérica atrapada en el mundo del cyberpunk, logra ser la favorita de una gran cantidad de espectadores debido a su personalidad, sus gestos y exaltación, y la idea de que ella proporciona mucha ligereza y alivio cómico a una historia bastante seria. Pero la razón más importante es que el brutal mundo de Night City te ayuda a alentarlos mientras intentan desesperadamente sobrevivir en un mundo apático gobernado por la codicia. El mundo de Cyberpunk es duro e insensible, todo contado en su totalidad a través de un uso efectivo de la narración visual. Las calles de neón brillantemente iluminadas y coloridas se yuxtaponen con la cruel realidad de que una buena parte de sus personajes viven en la pobreza y la miseria. Las facturas médicas están tan infladas que incluso comprar un seguro es una batalla cuesta arriba y los médicos se negarían incluso a dar tratamiento a sus pacientes. El estatus social se clasifica en función de cuántos aumentos tiene una persona en su cuerpo, lo que cuesta una fortuna de adquirir. Si apenas tienes chipware en tu cuerpo, serás ridiculizado y atacado por matones. Los personajes son tratados y descartados como objetos. Ser pobre significaba que después de tu muerte, tus cenizas pasaban por una máquina expendedora. Sin embargo, Edgerunners no es perfecto. Durante 10 episodios, se siente un poco apresurado en la historia que está tratando de contar y el ritmo es tan rápido que los espectadores apenas tienen tiempo suficiente para recuperar el aliento. Puede que no sea evidente al principio, pero empeora mucho hacia el final hasta el punto de que los personajes comienzan a brotar exposición para mantener las cosas en movimiento a un ritmo vertiginoso. Si bien deja una gran impresión en el elenco con un tiempo de ejecución tan corto, también hace que los espectadores deseen que haya habido más tiempo para establecer mejor los conceptos y algunos personajes del mundo. Tal vez un episodio sea algo más calmado. La serie también tiene algunos problemas con el diálogo a veces. Los personajes soltaban una jerga incómoda aquí y allá y las conversaciones telefónicas son notorias por sonar como si un niño mal hablado los haya escrito. A pesar de estos defectos, Cyberpunk Edgerunners es un anime muy bueno que se consolida como una de las mejores adaptaciones de videojuegos de todos los tiempos. Onisama-e. Algunas personas ven la narración como una manera obsoleta que muestra que los creadores eran demasiado flojos o demasiado inexpertos para brindarle a la audiencia diferentes maneras de expresar los pensamientos y sentimientos de los personajes. Esta serie, sin embargo, es un gran ejemplo de narración utilizada de forma creativa y con gran éxito.
Nanako, el personaje principal, lo proporciona de manera destacada en forma de cartas escritas a su hermano mayor, lo que le da una estructura única y permite un conjunto de preguntas y pensamientos inconexos sobre casi todos los eventos importantes. Todo se siente natural en la carta de una joven. Como era de esperar con una herramienta de narración de este tipo, este anime en particular se centra principalmente en Nanako y sus emociones. Afortunadamente, ella es un personaje muy atractivo desde el principio y evoluciona a lo largo de la serie, siendo reconocida y enfocada en lo que hace. Personalmente, me encanta ver a los personajes no solo reaccionar a los eventos que suceden a su alrededor, sino también aprender de su experiencia y cambiar a través de ella, y esta es una de las mayores fortalezas de la serie. Incluso personajes que a primera vista parecen completamente estereotipados al final resultan ser personas con rasgos reales fuera de su estereotipo. Personas que se equivocan, con problemas, pero aún así con motivaciones creíbles. Todas son jóvenes, la mayoría son estudiantes de escuela, aunque no todas son las típicas adolescentes que exploran la vida, como era de esperar, algunas son sorprendente y convincentemente maduras. Esto permite una gran cantidad de conversaciones y diferentes relaciones, muchas de las cuales se utilizan en beneficio de la serie. No hay mucha historia, si es que hay alguna, lo cual no me importa, siempre que el desarrollo de los personajes sea genuino, que es exactamente el caso. Aunque la historia avanza, lo que en su mayoría significa aprender más sobre las motivaciones de los personajes, algunas de las cuales se desarrollan desde el principio hasta el final. Todos los personajes que tienen cuota en la pantalla tienen sus propios arcos e historias de fondo, de manera que es normal sentir algún tipo de emoción por cada una de ellas. En ningún momento me sentí desubicado sobre ninguna de ellas, incluso aquellas que estaban destinadas a ser villanas, son capaces de invocar odio o al menos irritación, nunca son aburridas. Esto se debe principalmente a la escritura inteligente, que hace un gran trabajo abordando temas personales con los que la mayoría de las personas pueden relacionarse y hacerlo de una manera bastante inteligente, rara vez tomando el camino fácil. Algunos temas son típicos y atemporales como los divorcios y otros problemas familiares, intimidación, suicidio, otros fueron sorprendentes de ver, como por ejemplo, la rebelión y su efecto en ambas partes. Todos los diálogos son interesantes de escuchar, en parte por la excelente interpretación de la voz, en parte por el uso de metáforas y alegorías de una manera excelente. Al ser un medio visual, el anime también se basa en su arte para transmitir emociones y elementos de la historia. Onisama usa un estilo peculiar. Es cierto que esto puede deberse a que en su mayoría veo animes más actuales, pero aún así está bastante lejos de lo que la gente generalmente considera que es el anime. Usa muchas tomas fijas, pero logra hacer eso lo suficiente como para que se vea como una decisión artística en lugar de una molestia, que se usa principalmente para agregar peso adicional a ciertos momentos. A veces, el arte se sentía extraño, por ejemplo, al principio no podía decir si uno de los personajes era hombre o mujer. Cosa que resultó ser intencional, ya que más tarde a menudo se la compara con un hombre. La música es realmente muy importante para cualquier tipo de medio visual, ya que puede cambiar drásticamente las emociones que siente la audiencia. Sentí que era más que efectivo en este anime, siendo suficiente para expresar lo que sienten los personajes. Ni una sola vez se sintió fuera de lugar o mal compuesto, de hecho, todo fue grabado con instrumentos musicales clásicos, nada electrónico, lo que parece apropiado para la serie que trata principalmente sobre experiencias atemporales de las jóvenes estudiantes. En general, disfruté cada segundo. Fue dramático e intenso, pero también se sintió tranquilo cuando tenía que serlo. Los personajes, particularmente Nanako, fueron interesantes, divertidos de ver y se sintieron reales. 21 Days. La venganza es un plato que se sirve frío. Esta es la expresión fundamental que impulsa 21 Days. Una expresión por la que vive y muere, hasta el tejido mismo de su ser. Una de la que nos damos cuenta rápidamente desde la primera escena. Esta es la motivación que mantiene en marcha al protagonista. La venganza es un plato que se sirve frío y Anselo está decidido a entregarlo, incluso a costa de los transeúntes inocentes que no se dan cuenta de su vendetta. El costo de él alguna vez vivir una vida normal. Y a costa de lo poco que quedaba de humanidad durante esa fría noche de invierno. Cuando pasa por esto, no hay vuelta atrás. Nadie a quien recurrir. Nadie para orar por su alma abandonada por Dios.
Y así partimos con él, por el tortuoso curso de la confianza y la traición, con una lista negra en la mano y una determinación que se niega a ceder. Comienza su viaje. Serán los primeros pasos, comienza el día 1. Con un tono y una estructura similares a los proyectos realizados por los pesos pesados del cine como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, 21 Days se desarrolla como un hijo amoroso de estos dos mundos que se unen. Esto se siente de inmediato con el sensual respaldo musical, las suaves teclas del piano son acarreadas por bramidos instrumentos de metal, recortadas estilísticamente con cuerdas de violín que hielan la sangre, mientras la cámara recorre lentamente el paisaje. Atravesando las etapas incipientes de una ciudad con el objetivo de disparar sus infraestructuras hacia los cielos, nos damos cuenta de este lugar que se llama acertadamente Lawless. Un nido para aquellos que intentan ganarse la vida, así como para las familias de la mafia que conforman el sórdido vientre del floreciente comercio de contrabando de alcohol. Después de pasar desapercibido durante 7 años, Angelo regresa a esta ciudad, renaciendo bajo el alias Abilio Bruno. Aquí puso en marcha los planes para su venganza, apoyándose en la ayuda de su amigo de la infancia, Corteo, usando sus talentos en la elaboración del alcohol para acercarse al sindicato del crimen que masacró a sus seres queridos en esa fría noche de abril. Y a medida que sus planes comienzan a desarrollarse, todos se enredan lentamente en él. Una red desparramada de disputas familiares por el dominio de la ciudad. Un caldo de cultivo para asociaciones mutuas y traiciones calculadas, con Abilio avivando las llamas cuando lo considera oportuno. Estas facciones familiares en guerra incluyen a los Vanettis, Orcos y Galasias. Con muchos giros y vueltas por el camino, cada capítulo añade una nueva pieza al campo de juego. Esto, combinado con el ritmo rápido pero metódico, convirtió a 21 Days en un título que constantemente te hacía querer ver qué sucedería a continuación. No había garantías sobre quién viviría o moriría, solo la falsedad de la armadura de la trama que se revoca de inmediato cuando dos partes opuestas se encuentran. Esto se convirtió en una de las mayores fortalezas de la serie. Suspenso respaldado por resultados tangibles. Las historias de venganza que disminuyen lentamente a medida que avanzan no son infrecuentes. Ha habido muchos ejemplos de esto en varios medios narrativos, con el mensaje de moralidad habitual sobre que el odio y la venganza no llevan a nada. Afortunadamente, 21 Days no es otra estadística. Prepara el escenario desde el principio y cumple su promesa de principio a fin. No se hacen concesiones para extender la relevancia de nadie, si están atrapados en una situación de la que no pueden salir ilesos, reciben su justo postre como todos los demás. Todavía hay mensajes explícitos sobre el costo de la venganza, así como temas que vienen por defecto con estos escenarios, pero la historia no se dobla a voluntad para adherirse a las advertencias de la misma. La venganza no solo se usa como una insignia brillante antes de voltear el guión para ver los aparentes errores de las acciones que se están tomando, no, en 21 Days, la venganza se lleva a cabo sin compromiso. Y en ninguna parte eso se hace más prominente que con la mentalidad despiadada adoptada por el protagonista principal, Angelo Abilio Ragusa. Si Angelo se resumiera en una palabra, sería despiadado. Un caparazón vacío que vive únicamente para su objetivo, Angelo no sabe nada más, ajustando su vida en torno a la necesidad de hacer que sus objetivos paguen. No solo está satisfecho con simplemente matarlos. Quiere aplastar todo lo que representan. Está decidido a llevar sus planes hasta el final, convirtiéndose en otro engranaje de la máquina sin siquiera inmutarse ante la perspectiva si beneficia a su causa. Paso a paso, se acerca a su objetivo final, el parecido fantasma de una sonrisa justo debajo de la superficie cuando los cuerpos comienzan a caer. Es una obsesión que bordea la locura. Y es este mismo estado obsesivo el que da origen a la paranoia entre todos los campos del conflicto. Caras inquietas marcadas por bolsas debajo de los ojos, despachando sicarios antes de que alguien más los atrape primero. Y de pie en el punto de mira de este caos está Nero Vanetti, un hombre profundamente devoto de su don y su padre, y de la extensa familia del crimen, y desafortunadamente, otro nombre en la lista para ser eliminado. Donde Angelo se ve obligado a desmantelar todo lo que lo rodea, Nero se compromete a mantenerlo unido, quien, como Angelo, está obsesionado con su causa, pero en lugar de estar obligado a una venganza, quiere mantener la integridad de su familia. Una tarea que resulta casi imposible con Angelo ofreciéndole un apretón de manos en señal de camaradería, mientras que la otra mano lleva una pistola erigida en su dirección. Una relación de toma y daca en la que un hombre tropieza en la oscuridad, ajeno a las malas intenciones del otro.
No, no es una serie que abarca 91 episodios, la segunda venida de Bacano, de hecho, no es nada por el estilo. Sobre el papel, 91 Days es una historia de venganza sobre un tipo llamado Abilio Bruno. En pocas palabras, 91 Days se esfuerza por demostrar su valía como un exitoso thriller de drama criminal. Uno que espera hacerlo memorable tanto para ti como para sí mismo. Debo admitir que la inteligencia por sí sola no es solo lo que describe a Abilio como personaje. Las personas que quiere muertas a menudo están planeadas en su cabeza como un juego de ajedrez, donde anticipa los movimientos de sus oponentes. En este juego, Abilio usa trucos hasta que toma a su presa con la guardia baja y va a matarla o hacerle sufrir. Las personas tienen que confiar en sí mismas y las disputas familiares son bastante evidentes. Los más notables están entre Vanetti, Orco y Galasia. Mientras tanto, la serie hace que algunas familias parezcan hipócritas, especialmente cuando celebran eventos. En esencia, realmente no hay un carácter sincero proveniente de las familias, ya que todas buscan verse bien. Uno de los personajes más notables es Fango, alguien que los espectadores verán como un psicópata. Es bastante evidente que tiene tendencias asesinas y realmente no le importa mucho nadie más que él mismo. Los juegos mentales que ves que juega con otros también lo convierten en un individuo manipulador. Quizás Fango es un ejemplo un poco extremo, pero el punto es que prácticamente no hay ningún personaje con un corazón puro. Entre todos los antihéroes y el crimen, la historia en sí es más o menos un thriller oscuro. Aunque hay un episodio de respiro que conecta más la amistad entre Abilio y Nero. Sin embargo, la mayor parte de la temporada está contaminada con derramamiento de sangre, asesinatos y tragedias. La muerte es bastante real y realmente, nadie está a salvo. Cada episodio se basa más en la historia general y los personajes, ya sean revelaciones extravagantes o pequeñas piezas. La serie trata sobre la venganza, pero los personajes en ellos son más que simples piezas de ajedrez en un juego de mesa. Claro, cada uno tiene sus roles que cumplir, pero la mayoría de personaje también tiene un propósito. Mientras tanto, la comedia de la serie se presenta más como humor negro. La violencia es retratada como real y los crímenes son ilegales. Pero no todo en 91 Days complementa esta apasionante narrativa. La falta de texturas llamativas, composiciones de tomas únicas, saturación de color u otros detalles de presentación podrían ignorarse si está interesado en la historia. Aunque, algunos aspectos pueden sobresalir con demasiada frecuencia como para hacer la vista gorda. Tal es el caso de personajes como Fango, que podría haber sido un intento honesto de crear un individuo sadomasoquista, pero terminó pareciéndose a un villano de Shocker de marca blanca. Donde todos los personajes involucrados apuntaban a una actuación temprana de cine negro ambientada en la década de 1920, Fango llegó volando como un hombre transportado directamente desde la década de 1970. También hay algunas dinámicas de personajes que podrían haberse beneficiado con un poco más de tiempo dedicado a ello, como la conexión de Anselo con su amigo de la infancia Corteo, que a veces se sintió demasiado como una ocurrencia tardía, como un catalizador para que sucedan ciertos eventos. Con un poco más chicha en su relación, los momentos narrativos fundamentales podrían haber sido más apasionantes. Y a pesar de esta lista de defectos, 91 Days sigue siendo una adición bienvenida a su atractivo de género de nicho, porque cuando todo está dicho y hecho, el respeto y dedicación que muestra la serie por sí misma se hace mucho más fácil perdonar donde pudo haber tropezado. Hemos tenido una buena cantidad de trabajos inspirados en mafiosos antes de este, desde los más centrados en personajes como Gungrave, un rule of cool como Bacano o mediocridades como Darker Than Black, pero nunca ha habido una interpretación más fiel de la historia mafiosa tradicional en el anime hasta este punto. Donde esos títulos están plagados de sucesos sobrenaturales que se combinan con el estilo mafioso, 91 Days cambia esto por un enfoque más sólido, que contiene personajes que se acercan más a las personalidades del mundo real. Puede que no tenga la energía de Bacano, los personajes completamente desarrollados de Gungrave, pero lo que sí tiene es un aprecio por los clásicos que lo precedieron y el compromiso necesario para llevar a cabo su visión. Y un final con una secuencia maravillosa. Y a día de hoy me parece uno de los animes más infravalorados de los últimos años. Llegando a recibir críticas tan absurdas como que el personaje principal se llamaba Bruno. Nana. Un espectáculo hermoso y único entre el género shoujo. Aiyazawa crea un mundo identificable en el que han estado muchas chicas, el sentimiento de me ama. ¿O soy lo suficientemente digna para él?
Ella lo hace lo más realista posible y lo hace de una manera muy sutil, no muchos animes de shoujo lo logran. También pueden verlo chicos, no se limita solo a chicas. Tampoco es un drama romántico cursi que solo las chicas pueden ver, hay muchos personajes masculinos con los que los hombres también pueden identificarse. Tienen personalidades y deseos al igual que los personajes femeninos, así que uno no puede quejarse de que no tienen personalidad. Otra cosa que este anime hace bien es el drama. Duele cuando ves que los personajes tienen que sufrir. Es como volverse un buen amigo de alguien y verlo llorar. Es más efectivo y menos cargante de esa manera. Aiyazawa muestra las personalidades de los personajes, luego su historia de fondo en los primeros episodios y luego muestra sus sueños y deseos. Así es como realmente sientes algo por los personajes, les muestras su caparazón interno y externo en lugar de un caparazón vacío sin nada adentro para mostrar sus emociones. En primer lugar, el romance se manejó de una manera sutil. La protagonista, Hachi, Nana, busca el amor durante toda la serie. Uno pensaría que terminaría con el primer chico, pero eso no sucede. Va en una dirección más original dentro de su género. Además, la historia casi nunca se apresuró. Siempre tuvo un buen ritmo y se armó. A veces parece que se olvidan de un personaje o parte de la historia, pero acaba regresando con experiencias nuevas que contar. Tiene un buen equilibrio que no muchas series de género tienen. Otro aspecto positivo son los temas de desamor, soledad y amor falso que son prominentes a lo largo del espectáculo y es algo realmente bueno aquí porque aprendemos los deseos, las personalidades de estos personajes y se sienten humanos. Sin embargo, solo hay alguna desventaja y tiene que ver principalmente con el género, y es la comedia que puede poner nerviosa a algunas personas. Hay algunos momentos muy divertidos, pero en su mayor parte utiliza gaches típicos de anime para lograr un efecto cómico. Si no eres fanático de ese estilo de comedia es probable que uno lo encuentre molesto. Es bueno ver que hay un shoujo que no usa ojos gigantes en sus personajes femeninos. Aiyazawa tiene una forma única de dibujar a sus personajes. En lugar de los personajes ordinarios de ojos grandes, tiene un buen equilibrio entre realismo y el estilo típico de shoujo. Los rasgos faciales son exagerados pero no demasiado exagerados hasta el punto en que sus manos son tan grandes como sus ojos y sus bocas y narices también son demasiado pequeñas. Todos los personajes tienen un diseño propio que destacaba entre los demás. Como el cabello negro y el rímel morado de Nana, el rostro inocente de Hachi, etc. Se adapta a la personalidad y actitud de cada personaje. Todo tenía una buena uniformidad y todo se suma de diseños de personajes memorables. El estudio que animó esto fue Estudio Madhouse en 2006 en su plena época dorada. Los openings fueron maravillosos e increíbles para 2006 e incluso casi 17 años después. Lo fascinante es que usaron CGI para las partes en las que Nana cantaba en el escenario. Fue muy efectivo y lo hacen sin que sea intrusivo y no desentone. Es un buen equilibrio entre CGI y 2D. En general, y como es de costumbre para esa época, Madhouse hizo un trabajo excelente en la animación y se nota que le dedicaron mucho tiempo a esto. Aunque es posible que los diseños de personajes no atraigan a todos. Será difícil acostumbrarse a ellos en los primeros episodios, pero cuando la serie empieza a avanzar, no te distraerán tanto como al principio. La banda sonora es impactante, pegadiza y hermosa. Por nombrar algunas canciones, estaban Winter Sleep, Shadow of Love, Stand By Me y Zero. La banda sonora es una de esas cosas que puedes escuchar después de un día estresante o antes de una fiesta con amigos. No se limita a pistas deprimentes y ya, al igual que muchas cosas sobre la serie, es muy equilibrante. Todo se suma a una banda sonora excelsa. El primer opening, Rose, fue memorable, lacrimógeno y, por supuesto, pegadizo. Algo que escucharás cuando quieras escuchar algo elegante. El segundo, titulado Wish, es hermoso, impactante y encaja muy bien con el espectáculo. Muestra el dolor y las luchas que estaban ocurriendo en ese momento de la serie. Genial para escuchar si quieres escuchar una canción relajante. Finalmente, la titulada Lucy es la más pegadiza de todas las otras aperturas. Si quieres una canción alegre, esto es algo que deberías escuchar. Cada personaje tiene un desarrollo perfecto, interacciones y personalidades. Puedes mirar a un personaje y puedes nombrar al menos 3 rasgos de personalidad de ellos. Cuando uno ve a los personajes, siente como si estuviera viendo la vida de alguien en un anime. No podré cubrir todos los personajes y solo hablaré de los principales. Nana Osaki.
Nana es una persona independiente, de voluntad fuerte y relajada. Cuando llega a ser compañera de cuarto de Hachi, Nana, también tiene un gran corazón por las personas que le importan y se dedica a ellas. Cuando Hachi está en apuros, siempre está ahí para correr a su lado y ayudarla. Si alguno intenta lastimar a uno de sus amigos, los golpeará. Ella sabe lo que es estar sola sin nadie a quien acudir. Su madre la abandonó y su abuela la cuidó y luego murió cuando ella tenía 16 años. Es un poco extraño cómo ella y Hachi se llevan tan bien. Puede ser porque necesita un amigo que pueda darle vida a su mundo. Es una de las razones por las que se llevan tan bien. Para ella, Hachi es como una hermana pequeña y ella es la mayor y más madura. Saca a Hachi de situaciones locas porque es muy difícil atravesarlas sola. Ella tiene la personalidad perfecta y muy humana. Ella se siente como una mejor amiga para ti mientras la ves. Su prioridad número uno en la vida es encontrar la felicidad y es algo con lo que muchos de nosotros podemos relacionarnos. Te apegas a sus dilemas y cuando se emociona por algo, puedes sentirlo con solo mirarla. Este personaje es uno de los personajes femeninos más fuertes que haya visto. Hachi, Nana. Hachi es una persona ingenua, pacificadora y una persona que se preocupa por los demás más que por ella misma. El amor es una gran parte de su vida y trata de encontrar a su príncipe azul. Así que trata de coquetear con todos estos chicos para encontrar al indicado porque sin amor, no podría vivir. Algunas personas en la vida real la llaman fácil, pero por la forma en que el anime lo retrata, es una joven que busca a alguien con quien vivir el resto de su vida. La soledad es algo con lo que no puede vivir y por eso es una mariposa social. Cuando se convierte en compañera de cuarto de Nana, instantáneamente se encariña con ella. Casi siempre es una persona divertida, cariñosa y dedicada a Nana y a los demás. Le cuesta mucho enojarse con los demás. Oculta sus sentimientos internos para mantener la paz entre sus amigos. Es un personaje tan cariñoso y hermoso tanto por dentro como por fuera. Gracias a su naturaleza cariñosa, le da a Nana un empujón extra para alcanzar sus sueños. Hachi es un ejemplo de una persona hermosa tanto por dentro como por fuera, aunque solo hay un problema con su carácter. Hachi puede molestar en ocasiones. Le cuesta mucho tomar decisiones, por lo que confía en otros personajes para que la ayuden a tomar la decisión correcta. Romance inesperado, historia con buen ritmo, hermosos temas, diseños de personajes únicos, animación fluida, banda sonora impactante, aperturas pegadizas y personajes bien desarrollados. Shingeki no Kyojin temporada 4 parte 1. El comienzo de la temporada 4 podría dejar a algunas personas preguntándose a dónde fue el elenco original. No solo hay un cambio de reparto en los primeros episodios, sino también un cambio de perspectiva. Ya no vemos las cosas desde el lado de Paradis y el cuerpo de exploración. En cambio, ahora lo vemos desde la perspectiva de los guerreros de Marley, que se están entrenando para heredar los titanes de sus predecesores una vez que se les acabe el tiempo. El crecimiento de Eren como personaje es uno de los aspectos más destacados de la serie. No siempre fue el favorito de los fans debido a su naturaleza impulsiva, pero a medida que pasaba el tiempo, su perspectiva de las cosas que lo rodeaban cambió, más notablemente varias veces durante la temporada 3. En la temporada 4, su personaje sufre un cambio de paradigma. Tranquilo y comprensivo, pero despiadado. Como dice su famosa cita, no dejaré de avanzar hasta que todos mis enemigos sean destruidos. Es mucho más distante, no solo para todos los demás, sino también para los espectadores. A diferencia de temporadas anteriores, sus pensamientos son un misterio y la temporada muestra claramente la división entre él y los otros antiguos miembros del cuerpo de la exploración. El manejo de su crecimiento como persona y titán es sobresaliente, primero en el manga y luego en el anime. Yuki Kaji, el actor de doblaje, apoyó este crecimiento exponencial superando las expectativas. Me encanta especialmente lo bien que hizo la transición sin problemas junto con Eren como personaje y clavó casi todas las líneas. Gaby se supone que es el paralelo femenino de Eren anterior al salto temporal, pero aparte de algunos rasgos básicos como ser terca, en realidad no es tan similar a él. Gaby odia a los eldianos de Paradis por la única razón de que cree que son demonios y deberían sufrir por los crímenes de sus antepasados. Eren era terco, se dirigía a batallas casi imposibles de ganar sin pensarlo dos veces. Sin embargo, sus razones para odiar a los titanes estaban justificadas. Su madre fue devorada frente a él por un titán, su hogar destruido y decenas y cientos de sus camaradas masacrados por titanes a sangre fría.
Luchó por su libertad y la de la humanidad. Gabi, por otro lado, odia a los eldianos sin haber visto a ninguno de ellos. Ella mata a la gente por la gloria, solo por un elogio inútil. En su defensa diré que es una niña de 12 años a la que le han lavado el cerebro y es difícil no darle el beneficio de la duda. Pero la verdad que es muy molesta. No es ni un mal personaje ni un gran personaje, cumple su propósito. En cambio Falco es muy distinto y hace plantear si de verdad tuvo la misma educación que Gabi. Él es su polo opuesto, capaz de empatizar con sus enemigos y una antítesis para cada una de las moralejas de Gabi. Él ve las cosas desde un ángulo más amplio, a menudo mostrando una madurez mucho más allá de su edad. Puede que no tenga el don natural de Gabi, pero es mucho más simpático. Desde escribir cartas para personas heridas hasta ayudar a sus enemigos. Es una de las cosas hermosas en este mundo cruel. Reiner y Zeke comparten el título de mejor personaje entre los marleyanos para mí. Sus luchas y motivos internos, algunos de los cuales solo son vistos por los espectadores, hacen un contraste significativo con su personalidad exterior, y esto es especialmente cierto para Zeke. Sheehan sigue siendo el personaje que hace que los espectadores cuestionen su moral porque cuestiona la suya propia y eso es lo que amo de él. Es otro que ha recorrido un largo camino desde los días de los cadetes. Floch podría haber sido un personaje secundario olvidable que ni siquiera tenía un diseño distinto antes de la segunda parte de la temporada 3, y Sayama mismo lo ha admitido, pero es una de las estrellas de la temporada 4, dirigiendo la serie como el Cha que es. Es un extremista y sus acciones son brutales. A veces, parece como si lo estuviera haciendo para saciar su propio ego y odio hacia aquellos que lo han encarcelado a él y a su raza detrás de los muros. Pero a pesar de todo esto, es uno de los personajes más entretenidos después del salto de tiempo. Es impredecible, valiente y tiene la audacia de realizar acrobacias que pueden dejar boquiabierto a uno. ¿Y quién puede olvidar el mítico gesto de silencio con una sonrisa? Floch ha grabado sin duda su nombre como una leyenda de Shingeki. Hay tantos personajes excelentes que la reseña sería demasiado larga si hablara de todos ellos, así que me detendré aquí. Los diseños de personajes en la temporada 4 han cambiado mucho. Wit Studio hizo un gran trabajo al mejorar los diseños de personajes y el arte en general en comparación con el manga. Mappa, por otro lado, se ha acercado más al estilo de arte del manga en el diseño de los personajes. Así que hay un ligero cambio en el estilo artístico muy significativo. La animación ha sido el punto más comentado, y por una buena razón. No me andaré con rodeos. Parte del CGI fue francamente terrible. Hubo algunos CGIs impresionantes como el del titán mandíbula, pero algunas escenas muy importantes que involucraron al titán de ataque y al titán bestia fueron horrendas. No son los animadores los culpables de esto, sino la codicia del comité de producción y los editores de manga que querían que la temporada 4 se emitiera antes del final del manga. Y como Wit Studio no se veía capaz de mantener el mismo nivel de animación ni siquiera sabían si podrían animar la temporada en los plazos establecidos, tuvieron que cederle la temporada a Mappa. Para casi cualquier otro anime habría dejado pasar incluso las terribles escenas CGI, pero este es uno de los animes más populares y aclamados de todos los tiempos, y seguramente merecía el mejor tratamiento posible. Desafortunadamente, no consiguió eso. ¿Eso lo hace una mala la temporada? Por supuesto que no, ya que la temporada cubre uno de los mejores arcos del manga y la adaptación en sí fue fiel con una actuación de voz de primer nivel. ¿Podría una mejor animación elevar la serie a niveles más altos? Podría y mucho. Mi mayor problema con el Titán CGI fue que simplemente rompió la inmersión. En un momento teníamos una animación 2D fluida y de repente un CGI que carecía de peso, lo que me hizo pausar y ver si seguía viendo Shingeki no Kyojin. He vuelto a ver estas escenas varias veces y cada vez llegué a la misma conclusión. Esta serie merece algo mejor. ¿Recuerdan las maravillosas escenas con equipo de maniobra tridimensional de las primeras 3 temporadas, las peleas de Titanes Olevi contra Titán Bestia? Desafortunadamente, no obtenemos ese nivel de animación en la temporada 4 y, aunque es comprensible dadas las limitaciones de tiempo, es decepcionante. Tenemos algunas pistas nuevas y honestamente impresionantes agregadas a la ya excelente banda sonora de temporadas anteriores. Uno de los aspectos más destacados en la banda sonora de esta temporada es que hubo diferentes compositores según la perspectiva desde la que se muestra una escena. La única crítica real que tengo fue la elección de Lost en algunas escenas en la última parte de la temporada. Al igual que con la banda sonora, me tomó un tiempo acostumbrarme al opening,
Pero mirando hacia atrás ahora, es genial y se adapta a los temas de la temporada 4. Kaguya-sama. Kaguya-sama Love is War es una de las mejores comedias románticas que el anime tiene para ofrecer. Es la historia de dos tsunderes que están enamorados el uno del otro. Vemos cómo ambos usan todo tipo de trucos mentales el uno contra el otro para que el otro confiese su amor primero. Miré este anime pensando que solo sería otro anime desechable de la temporada, pero me equivoqué muchísimo. La mayoría de los episodios me hicieron reír a carcajadas en múltiples ocasiones. Pero, ¿cómo y por qué es tan bueno? El secreto se encuentra dentro de los personajes y sus interacciones entre ellos. El elenco principal incluye a la elegante e inteligente Kaguya Shinomiya, el genio presidente del consejo estudiantil Miyuki Shirogane, el meme conocido como Chica Fujiwara, el padrino Ishigami Yu y un miembro que se une más adelante, Miko Ino. Kaguya era una niña protegida, su comportamiento aparentemente frío se debía a su educación. Pero en verdad, ella es una niña cariñosa y adorable. Se dice que el amor convierte incluso a las personas más inteligentes en idiotas y Kaguya es la personificación de eso. Mientras lleva a cabo algunos de sus planes, la mayoría de las veces son frustrados por ella misma y sus propios sentimientos por Shirogane. Su yo emocional saca lo mejor de ella cuando se trata de Shirogane, y es simplemente adorable ver el conflicto entre sus contrapartes lógicas y emocionales. En la superficie, Shirogane puede parecer un genio para los demás, pero en realidad tiene muchos defectos y es gracioso cuando otros se enteran de ellos. Proviene de un entorno familiar pobre, que es un marcado contraste con Kaguya, pero se ha abierto camino hasta la cima a través del trabajo duro y esfuerzo. Por muchas debilidades que pueda tener, nunca se detiene en intentar mejorar y eventualmente supera estas debilidades, y eso es verdaderamente respetable. Y luego esta chica, el elemento caótico del espectáculo. Una fuerza impredecible que causa estragos en el consejo estudiantil, frustrando cualquier plan que pensaran Shirogane y Kaguya. Chica es extrovertida y tonta, y te hace preguntarte cómo ella y Kaguya son mejores amigas, ya que son tan diferentes. Su relación con Ishigami también es una de mis favoritas. Son como hermanos, siempre dándose cabezazos y tratando de ganarle al otro en algo. Pero la verdad es que son caras opuestas de la misma moneda y el hecho de que nacieran el mismo día aumenta aún más este humor. Ishigami es el personaje favorito de los fans. Muchos de nosotros podemos identificarnos con la forma en que actúa y piensa, y en cierto sentido es una representación de la gran mayoría de la audiencia. Realmente disfruto mucho el bromance entre Ishigami y Shirogane. Siempre que uno necesita ayuda, el otro siempre está ahí para ayudarlo a superar el obstáculo. El arco de Ishigami en la historia también es, con mucho, mi favorito de la serie. En general, es un personaje fantástico tanto que su sola presencia debería ser una razón para que la gente vea la serie. Por último, está Miko. Al igual que Shirogane, Miko sobresale en sus estudios y es la mejor de su clase. Si bien parece ser severa y estricta con las reglas, sucumbe fácilmente a cualquiera que la elogie y la aprecie debido a su falta de autoestima. Si bien aparentemente odia a Ishigami, ambos son muy parecidos en el fondo. Su relación con Ishigami es una en la que espero que la historia se desarrolle más, ya que forman una dinámica muy interesante. La química entre los personajes funciona muy bien entre ellos y me encanta. Ayuda a impulsar el anime a nuevas alturas al hacer que las interacciones de los personajes sean hilarantes y creíbles. Y ni siquiera incluyó a los personajes secundarios como Hayasaka, Kashiwagi y muchos más, cuyos personajes están tan bien desarrollados. Desde el principio, Kaguya-sama siempre se había centrado en este tema. Pintó inteligentemente una narrativa que confesar abrirse genuinamente a otro es una señal de debilidad, una señal de un perdedor. En este sentido, el amor definitivamente puede verse como un campo de batalla, donde ambas partes hacen todo lo posible por mantener su dominio en la relación. El amor es guerra, una arena que no puedes permitirte comprometer o perderás. Sin embargo, a medida que avanza la serie, queda muy claro que la verdadera narrativa de la historia era otra cosa, algo mucho más significativo. Para mí, Kaguya-sama ha sido y siempre será una historia de sutil autenticidad y la belleza de las relaciones. En un espectáculo lleno de planes sucios y juegos sucios, los personajes muestran destellos de genuina empatía entre ellos en raras ocasiones. A estas ocasiones se les da mayor peso sabiendo cómo son nuestros personajes principales. Son orgullosos, arrogantes y, a veces, incluso menosprecian a los que están cerca de ellos simplemente porque las cosas no salen como ellos quieren.
Sin embargo, a pesar de todo, siempre estarán ahí el uno para el otro cuando sea necesario. Arcos como la redención de Ishigami y el dolor de Kaguya por la pérdida de su teléfono son muy significativos por esta razón. Porque a pesar de las calumnias que lanzan a sus amigos, siempre pueden contar con ellos para lo que quieren y viceversa. La forma en la que Shirogane ayuda a Ishigami a salir del pozo es espectacular. La serie logra equilibrar la autenticidad de una manera que no resulta ni poco realista ni vergonzosa. Retrata inmaculadamente el comportamiento de los adolescentes en un mundo ficticio y cómo se muestra la sinceridad sutil en la vida real. En mi opinión, Kaguya-sama es las mejores series en su oficio de capturar la esencia y la belleza de la autenticidad. La temporada 3 continuó capturando perfectamente la belleza de las relaciones. Ya sea amistad, romance, relaciones familiares, la serie desarrolla todo tipo de dinámicas interesantes y las hace convincentes. Uno de mis favoritos personales tendría que ser la relación entre Kaguya e Ishigami. De un vistazo, sus personajes y personalidades parecían incompatibles entre sí. Kaguya era estricta y arrogante, mientras que Ishigami era perezoso y carecía de confianza. Sin embargo, sus personalidades contradictorias solo sirvieron para obligarse mutuamente a convertirse en mejores versiones de sí mismos. Interactuar con Ishigami le permitió a Kaguya crecer inconscientemente para ser más abierta y cariñosa, mientras que Ishigami se volvió más motivado y confiado en sí mismo. La dinámica de los personajes en esta serie es realmente brillante. Nuestro dúo principal, Kaguya y Shirogane, tuvieron algunos de los mejores desarrollos de personajes que culminaron en un hermoso espectáculo de 1 hora de duración. En cuanto a la comedia, la serie continuó manteniendo su humor de alto nivel y diría que mejoró aún más. Con el aumento de las diferentes dinámicas y relaciones de los personajes, nació como resultado un nuevo humor, siendo un excelente ejemplo Maki Shijo y su dinámica con Ishigami y Shirogane. Chika continúa siendo el elemento caótico de la serie y amo absolutamente cada segundo de ella en la pantalla. Su interacción y dinámica con Shirogane sigue siendo una broma constante en la serie, pero nunca pierde su encanto. El episodio de rap fue, con mucho, mi episodio cómico favorito de toda la serie hasta el momento. El rap no solo fue fuego, sino que tenía la combinación perfecta de comedia, animación dinámica y dirección. Con todos estos elementos en su lugar, realmente es un desafío pasar un episodio sin reír. Con respecto a la animación y la banda sonora, A1 Pictures lo logró absolutamente. La pasión que tiene el estudio por Kaguya-sama está realmente en un nivel diferente. Ultra Romantic supera fácilmente a sus predecesores en esta categoría, con una mejora general en la fluidez, el estilo y la dirección de la animación. La serie en sí también hace referencia repetidamente a otras franquicias populares, como Dragon Ball, Shosho, Shawshank Redemption y hasta tiene una referencia a Dark Souls y todo eso no hace más que agregar más diversión al espectáculo. La calidad de producción es realmente increíble incluso haciendo un ending especial únicamente para el episodio de rap. My Non-Fiction es la definición de un banger con letras épicas que se combinan con la magnífica animación. Dato curioso, el ending especial fue animado por un animador de 18 años llamado Bear Creek que hizo el guión gráfico, dirigió e hizo animación clave por sí mismo, mostrando niveles increíbles de talento para su edad. Las bandas sonora también se suma a la experiencia general de la serie. Desde melodías bajas que tocan la fibra sensible del corazón hasta bandas sonoras grandilocuentes y épicas para animar, estas pistas capturan o elevan la intensidad del momento. No puedo imaginar la serie sin ninguno de estos fantásticos elementos. Gracias a A1 Pictures por hacer una vez más un trabajo perfecto animando esta increíble serie. Los personajes son entrañables y convincentes, las narraciones están bien escritas, la comedia te hace reír junto con los personajes, los momentos realistas te conectan con ellos, trascendiendo la pantalla por solo un momento. Después de leer el manga, la serie nunca dejó de sorprenderme. Ver el anime proporciona una experiencia completamente diferente a leer el manga. Las emociones que albergaba mientras leía el manga fueron amplificadas varias veces por los brillantes actores de voz y las secuencias animadas. Siempre recordaré el arco de Ishigami debido a la gran cantidad de emociones que sentí en todo momento. Fue un arco intenso, dramático, lleno de superación y con un final increíble. El final fue la culminación de todo lo que vino antes, todo lo que amaba de la serie y más. El final de la última temporada fue nada menos que un espectáculo y no podría haber pedido un final mejor que el que recibimos. Todo parecía valer la pena, todo parecía correcto.
Tal como lo veo, Kaguya-sama seguirá siendo el vértice de comedias románticas y el estándar a alcanzar por otras series venideras. Realmente es un clásico moderno. Shingeki no Kyojin temporada 4 parte 2. Hay mucho de qué hablar cuando se trata de esta serie, es increíble. Shingeki consiguió una de las transiciones más magistrales que he experimentado. Los primeros 37 episodios tienen un gran enfoque en la construcción del mundo, en establecer el escenario del universo, la presentación y exposición de los personajes. Se nos hace creer que estamos siguiendo el tropo shonen tradicional de que la humanidad ha declinado hasta el borde de la extinción, la humanidad tiene que luchar contra la entidad X para asegurar la supervivencia. En este caso, la X significaba titanes y nuestro típico líder shonen ruidoso y desagradable, Eren, es la clave de la humanidad. Una cosa vista demasiadas veces ya. Sin embargo, a medida que se transmiten los primeros 37 episodios, solo continúa generando más preguntas y misterio. ¿Por qué Eren puede transformarse en un titán? ¿Qué es esa llave que le dejó su padre? ¿Qué hay en el sótano? ¿Qué hay al otro lado del mar? Al ver las dos primeras temporadas, siempre sentí que estaba viendo una gran serie, pero nunca imaginé que acabaría siendo algo así. Esos pensamientos comenzaron a cambiar en algún momento entre la temporada 3 y la temporada 3 parte 2. Es alrededor de este tiempo que la serie comienza a hacer la transición. La primera mitad la serie define en su núcleo por dos características dominantes: esperanza e ignorancia. Es a este punto, nosotros, la audiencia, así como los personajes principales a través de los cuales estamos viendo el mundo, simplemente desconocemos la verdad. Con esa ignorancia viene la esperanza. Una esperanza de que tendrán éxito en eliminar a todos los titanes y finalmente descubrir qué más hay en el mundo y la probabilidad de que otros humanos todavía estén vivos en algún lugar fuera de los muros. Vemos esto personificado a través de muchos de los personajes, sus metas, deseos y expresiones faciales. A pesar de vivir en este mundo infernal donde constantemente son masacrados y comidos por gigantescos titanes, hay una sensación primordial de esperanza. Los personajes en general parecen felices. Comen patatas, se ríen, cuentan chistes y comparten lazos. Armin le dice a Eren que leyó en un libro sobre algo llamado mar y prometen ir juntos. Es uno de los momentos más genuinos que he experimentado en la serie. Luego nosotros y los personajes aprendemos la impactante verdad del mundo, y la segunda mitad de la serie cambia de tono de esperanza a desesperación. Lo sorprendente es exactamente cómo ejecuta este cambio de tono. El catalizador para que toda la serie realmente cambie de esperanza a desesperación es, simplemente descubrir la verdad. Con esto, el serie realmente muestra cuán inextricablemente unidas están realmente la esperanza y la desesperación, y qué delgada línea las separa. Lo que lo hace aún más interesante es que realmente agrega credibilidad a la idea de que ignorancia es igual a felicidad. Cuando los personajes no saben la verdad, constantemente tienen estos valores. Esta búsqueda constante de la verdad para guiarlos y motivarlos. Vemos eso a través de personas como Erwin. Erwin siempre creyó que había humanos fuera de Paradis y cargó hacia adelante, sin mirar atrás para comprobar ese conocimiento y la verdad. Entonces, es la mayor ironía, tal vez el rey Fritz y la familia real fueron los únicos medios para garantizar la felicidad de la gente de Paradis por breve que haya sido. ¿Qué es la felicidad genuina? ¿Tu felicidad es verdaderamente menos genuina simplemente si no conoces toda la verdad? Es después de este punto que vemos que la serie comienza a devolverse hiperpolítica. Para algunos, esto puede ser un aspecto negativo inherente, especialmente en la sociedad actual, donde las redes sociales, el estatus social, las amistades, las relaciones y la familia están casi centrados en la política. La serie comienza a representar temas como el nacionalismo, el fascismo, el racismo, la persecución y el genocidio. Hay algunos que niegan temas políticos, pero dado que la serie representa literalmente golpes de Estado, guerras, arrestos y encarcelamientos, campos de concentración, etc., negar que existe es simplemente una falacia. Si la serie hace alguna alusión a la política y la guerra mundial real, definitivamente no es algo tan simple como fascismo igual malo, sino mostrar cuán compleja es la humanidad, cómo todas las personas y países se ven a sí mismos como justos y cómo las líneas entre quién tiene razón y quién está equivocado rara vez es tan fácil de identificar. Pese a todo lo que hace Eren, hay mucha gente que ve con buenos ojos a yajeristas. Dicho esto, hay una cierta humanización y comprensión que la audiencia puede desarrollar para todos los lados y, por extensión, para la mayoría de los personajes.
La serie navega por una línea excesivamente difícil al presentar realmente que no hay ni bien ni mal en esta serie. Muchos de los fans y sobre todo los de Twitter creen, por ejemplo, que aquellos que apoyan a los yeageristas lo hacen porque todos son fascistas sádicos y partidarios del genocidio. Sin embargo, ninguna de las cuestiones morales en Shingeki es tan simple como el bien o el mal o el bien contra el mal. Marley fue objeto de siglos de persecución, masacre y genocidio a manos del Imperio Eldiano. Marley, como la mayoría de las naciones, está corrupto y distribuye propaganda nacionalista a sus ciudadanos para provocar el miedo a los eldianos. Los obligan a usar brazaletes y los mantienen encerrados en lo que llamaríamos prisiones al aire libre. La pregunta es si el miedo de Marley está justificado, lo cual, como nos demuestra Eren Yeager, definitivamente lo es. Del mismo modo, ¿cuánto podemos culpar realmente a Eren, Floch y los yeageristas? Erwin al principio de la serie dice: no hay futuro en el que la humanidad pueda habitar estas tierras sin Eren. Una declaración importante que luego repitió Floch, quien afirma: si Eren muere, Paradis se hundirá en un mar de sangre. Ya sea justificado o no, Marley ha demostrado repetidamente que no descansará hasta que el día sea completamente erradicado. Enviaron 4 titanes cambiantes para acabar con una civilización que ni siquiera sabían que existía y continuar buscando su destrucción. ¿Qué opción tenían realmente Eren, Floch y los yeageristas para asegurar su propia supervivencia? No es tan simple decir que Floch es un dictador asesino que solo quiere asumir el poder. ¿Cómo puede alguien mirar sus acciones en el episodio 11 de la temporada final, la desesperación absoluta en su rostro y sacar cualquier conclusión que no sea que haría cualquier cosa para salvar a su gente? Para salvar a sus amigos, familiares, futuros hijos y vecinos. ¿Son Eren, Floch y los yeageristas más malvados que Marley simplemente porque tienen que masacrar a más personas para asegurar su propia supervivencia? Es una filosofía peligrosamente falaz. Para un observador neutral seguro que matar a 3 millones de personas es objetivamente mucho menos que matar a 3.000 millones. Pero Eren, Floch y los yeageristas no son observadores neutrales. Son personajes desesperados por proteger a las personas que conocen y aman. Imploro a cualquiera que se pregunte cuántas vidas valen las personas más cercanas a usted. Si tuviera que elegir entre usted, cada miembro de su familia, cada amigo que haya tenido, cada persona que haya conocido o el resto del mundo, ¿qué elegiría? Argumentar que la serie simplemente trata sobre el fascismo o la usurpación del poder pierde por completo el punto de estos personajes, sus motivaciones, sus miedos y lo que aman. Shingeki tiene uno de los elencos completos más diversos y mejor escritos en la historia del anime. Casi todos los personajes tienen un papel definido que cumplir con sus propios miedos, deseos, personalidades, metas y aspiraciones. No puedo decir que haya experimentado más fluidez en los personajes que en Shingeki. Las primeras temporadas mis favoritos fueron Levi y Mikasa, y ahora son Floch y Eren. Sin embargo, nos gusten o no, casi todos los personajes están bien escritos y bien desarrollados. Floch fue un cobarde en la temporada 3 que sobrevivió al infame cargo de Erwin. Quería vivir. Podría haber huido fácilmente y tratar de salvar su propia vida, pero aceptó el destino y sobrevivió milagrosamente. Esa experiencia moldeó por completo sus ideales y propósito como personaje. Para Gaby, otro personaje controvertido, quiere demostrar que hay eldianos buenos para Marley y el mundo. Que no todos son demonios. Ella era completamente un producto de su entorno. Alimentó propaganda interminable y quería salvar a Eldia de sí misma. Ella mata y odia a los que mataron a sus camaradas. ¿Cómo no simpatizar con ella hasta cierto punto? Para Zeke, quiere encontrar una solución alternativa para salvar tanto a Eldia como al mundo a través de su plan de eutanasia. ¿Qué tan diferente sería Eren como personaje si no hubiera visto a su madre ser devorada por un titán justo enfrente de él a la edad de 10 años? Eren declara con orgullo que erradicará a todos los titanes. ¿Por qué? La respuesta es simplemente porque los titanes son una amenaza para la existencia de la humanidad. Eren muestra que está dispuesto a erradicar cualquier amenaza existencial para proteger lo que ama y le importa. Entonces, cuando se descubre la verdad y todavía hay amenazas existenciales para Paradis, la conclusión lógica para Eren es eliminarlas. Annie acepta convertirse en la titán hembra porque tiene un padre al que ama y quiere proteger. Reiner y Bertolt son inicialmente 2 de los 4 titanes enviados a Paradis para destruirlos. Sin embargo, después de aclimatarse a Paradis y hacerse amigo de muchos de los cuerpos de exploración, puede ver cuánto les empieza a pesar esto. Bertolt está constantemente deprimido y Reiner comienza a desarrollar MPD como mecanismo de afrontamiento.
Cuando Eren finalmente se enfrenta a Reiner nuevamente, le dice: soy igual que tú. No tenía otra opción. Todos los personajes a su manera son producto de su crianza, entorno y las experiencias por las que han pasado. Hay motivaciones y fundamentos profundos y complejos para la mayoría de los personajes, e incluso para aquellos más simples, es comprensible e identificable. Algunos quieren salvar el mundo, algunos quieren salvar a su país, algunos solo quieren salvar a su padre. Shingeki también tiene todos los componentes técnicos necesarios para respaldar su condición de excelencia. El tema de Ymir Call of Silence y el tema de Reiner y Bertolt son excelentes ejemplos de la brillantez de la banda sonora. Red Swan también es una canción de opening hermosa que solo se vuelve más hermosa a medida que ves cómo presagia los cambios en nuestro protagonista Eren. La animación es absolutamente de clase mundial. Shingeki puede ser una de las series animadas más dotadas técnicamente de todos los tiempos. Esto se ve con bastante frecuencia desde el principio cuando Mikasa y Levi están cortando titanes con su equipo de maniobra tridimensional. La animación solo avanza a medida que avanza la serie. Por supuesto, muchas de las mejores y más notables escenas están animadas por Arifumi Imai, a menudo acreditado como uno de los mejores animadores vivos. Mappa continuó esta serie donde Whit la dejó enfrentando la presión inconmensurable de llenar el vacío de Whit. Esta siempre fue una tarea imposible y, para ser justos, hay una caída tangible en la calidad de la animación en las últimas 2 temporadas que Mappa se hizo cargo. Eso no quiere decir que la animación en algún momento se volvió mala o pobre, pero definitivamente hubo un énfasis mucho mayor en la animación de panel a panel, menos libertades, y desafortunadamente mucho menos de esas locas escenas de equipo de maniobra tridimensional que se había acostumbrado bajo la tutela de Whit. Sin embargo, gracias a Mappa por cómo manejaron el final y el clímax, ya que hubo una animación absolutamente impresionante en los últimos episodios. No hay escena más notable que cuando Floch intenta desesperadamente defenderse de la alianza en un último intento desesperado por salvar a Eldia. Los primeros 37 episodios fueron realmente buenos, pero muy por debajo del estándar de excelencia. El cambio de estudio de Whit a Mappa durante los últimos 2 cursos mostró una disminución notable en la calidad técnica de la animación. Algunos de los personajes tienen una armadura de trama hiperexagerada. Armin sobreviviendo a su encuentro con el titán colosal y Reiner sobreviviendo a Levi poniéndose una cuchilla a la mitad del cuello son solo 2 de los ejemplos más notables que amplían absolutamente los límites de la lógica. Sin embargo, en esencia encontramos un espectáculo verdaderamente único que ya ha comenzado a influir tanto en futuras producciones de anime como en los propios fanáticos. Tenemos una serie que podría decirse que es una de las mejores de la historia. Una excelente banda sonora de Sawano Hiroyuki y uno de los elencos completos mejor escritos y mejor desarrollados en la historia del anime. Shingeki no Kyojin temporada 3 parte 2. La franquicia que tuvo un gran impacto en la industria del anime, una vez más demuestra ser capaz de llevar la antorcha. En su nivel más fundamental, Shingeki ha sido una serie sobre supervivencia, fantasía oscura y acción y aventura llena de misterio que tiene lugar en un mundo postapocalíptico. El trabajo del autor Hajime Isayama ha logrado un éxito a nivel internacional con más de 90 millones de copias vendidas del manga. Tal logro es algo que pocos artistas de manga podrían alcanzar. Para ser justos, la parte 1 de la temporada 3 no se ganó exactamente elogios cuando hablamos de acción pura. Hay mucha exposición y narración de fondo del pasado. Desde el principio, la parte 2 se basa inmediatamente en los eventos anteriores y pone a prueba a la humanidad. Tenemos un regreso a casa de los personajes principales, ya que prometen recuperar lo que habían perdido. Las misiones ponen en riesgo la vida de los personajes teniendo en cuenta los poderes de sus adversarios, específicamente los titanes cambiantes. Con enemigos como Zeke, Reiner y Bertolt, no hay duda de que nuestros héroes tendrían una montaña que escalar. Más aún, esta temporada también pone a prueba cuántos secretos descubrirán. Está el sótano secreto por el que todos sienten curiosidad. Esta temporada explora los oscuros secretos de lo que hay allí y puede sacarte 1 o 2 sorpresas. En otro sentido, Shingeki tiene un ritmo interesante. Obtenemos una cantidad equilibrada de acción, trama psicológico, narración de fondo, exposición y caracterización. La acción en sí es rápida y furiosa con una gran dosis de psicología durante las misiones. En varios episodios particulares, los personajes muestran miedo cuando se dan cuenta de lo frágiles que son sus vidas. Un claro ejemplo es cuando el titán bestia ataca a las tropas lanzando rocas como un cohete.
La humanidad sufre graves daños y algunos incluso comienzan a colapsar mentalmente. Otro ejemplo destacado es Bertolt de esta temporada, que muestra un cambio de carácter durante la batalla de Shigansina. Su personalidad cambia de una persona tranquila de mente débil a un individuo frío y decidido. Sin embargo, todavía le quedan rastros de humanidad cuando vemos sus reacciones en el pasado cuando Marco murió o antes de momentos de su propia muerte. Es lo que hace que Shingeki se sienta tan real. La cantidad de emociones humanas que vemos durante los momentos finales de los personajes comunica la crueldad de su mundo. Isayama se dio cuenta de que quería que la audiencia experimentara y entendiera el mundo. Utiliza un dispositivo inteligente de narración de fondo a través de los ojos de personajes importantes como el padre de Eren. Muchos animes que he visto a veces saltan por todos lados y pierden su dirección. Lo que hace que la narración de fondo de Shingeki funcione tan bien es como los eventos cuentan más que una historia. Tiene un propósito significativo y siempre se mantiene fiel a sus temas. Además, la narración de fondo revela muchos secretos que el público quiere ver. Si solo eres un espectador de anime, puede ser emocionante ver cuánto has acertado o equivocado con las teorías anteriores. Los personajes del pasado también tienen un propósito importante para el flujo general de la trama. No se equivoquen, el sótano de Grisayeger es como una mina de oro para los detectives de Internet. Lo que yace allí son secretos desbloqueados que esperan ser abiertos. Y si recuerdas, las relaciones de los personajes en el programa son muy importantes desde el principio. Desde el día en que Eren, Mikasa y Armin se hicieron buenos amigos, siempre se han cuidado del otro. Debido a las relaciones, las decisiones de los personajes también juegan un papel importante en ciertos resultados. Sin spoilers, diré que cierta persona sufre un gran cambio durante la batalla de Shigansina. Habiendo visto la cantidad de desarrollos de la trama en esta franquicia, puede ser fácil decir que algunos eventos pueden ser predecibles. Quizás lo sean, pero como una fantasía oscura con temas de supervivencia, las decisiones a menudo tienen grandes resultados en la trama que influyen en el pasado, el presente y el futuro. Las decisiones y relaciones de los personajes de Shingeki se mantienen firmes para no perder su importancia. Como mencioné anteriormente, la narración de Isayama es quizás una de las más estelares que he visto en toda la industria del anime. También es uno de los factores más importantes que ha hecho que esta temporada se destaque tanto. La historia hasta ahora puede parecer un shounen típico y normal, es decir, antes de esta temporada. Gigantes que invaden, traidores humanos inesperados, giros de trama inesperados entre personajes humanos. Para ser honesto, nada hasta la última temporada parece fuera de lo común. Nadie se esperaba que esta temporada fuese a ser excepcional. Sin embargo, aquí es donde realmente brilla la narrativa de Isayama. En estos 10 episodios. Saca todos los golpes que ha estado aguantando durante los últimos 50 episodios y desata una buena cantidad de giros en la trama en estos 10 capítulos. Simplemente impresionante. Justo cuando pensabas que la acción se había calmado, te das cuenta de que hay nuevos giros en la trama y dilemas a cada paso. El sótano de Eren, por ejemplo. Los 50 episodios anteriores a estos 10 estuvieron llenos de presagios magistrales y alusiones hasta que todos ellos se culminan en estos 10 episodios. Es asombroso. Es muy raro encontrar una joya moderna como esta entre todos los animes de temporada que se transmiten en cantidades industriales en la actualidad. Este curso de 10 episodios no es el típico villano shonen de la semana. Cada pelea en el arco se siente como una cuestión de vida o muerte, ya que no se sabe hasta el final qué lado saldrá victorioso. Dicho esto, ¿quién es el lado bueno? Dado que ambos lados tienen una razón tan sólida de por qué luchan por su lado, solo pueden atribuirlo a la crueldad de este mundo en el que vivimos, que obliga a ambos lados a luchar entre sí. De hecho, Bertolt habló bellamente sobre esto. Razones tan poderosas para luchar por parte de los dos lados nos permiten simpatizar con ambos bandos durante la lucha, haciendo de cada choque de puños y espadas un espectáculo digno de contemplar. Muchos de los personajes principales se desarrollaron maravillosamente. Irónicamente, sin embargo, los personajes menos pulidos resultan ser Eren, siempre enojado y gritando, y la Merisu de Mikasa. Sin embargo, no me importa, porque la historia nunca se centró en su desarrollo de todos modos, es más bien el descubrimiento del mundo y sus destinos, no tanto su persona. Sin embargo, esta serie no desarrolla a sus personajes con un diálogo cursi y una historia de fondo barata. Hacen que los personajes se lo ganen. Levi nos ha demostrado que es un ser autosuficiente que acepta toda la mierda que le lanza el elenco, lo que muy bien puede sabotear el futuro de su gente.
Lo hace todo sin quejarse, y con maestría trata de sacarle el provecho. Armin y Erwin han demostrado su dominio en el campo de batalla y hacen cualquier cosa sin que la serie tenga que sacar ningún Deus Ex Machina en una pelea aparentemente sin esperanza. Los personajes nunca dejan de impresionarme con sus líneas y acciones. Están bien pensados y bien desarrollados. Isayama demostró ser un genio. Incluso con 10 episodios, Shingeki sigue demostrando ser una de las franquicias de anime más icónicas de esta generación. Desde una historia cautivadora hasta un elenco de personajes extravagante, la serie se adapta hábilmente a los cambios y al desarrollo. Cada episodio es importante que amplía sus temas generales y la ficción mundial. Algún día, cuando termine esta franquicia, se hará historia.